Más comunicación. Creo que ninguna transformación, y menos en educación, se puede pensar en clave de 5 años. Uno de los grandes problemas que uno puede visualizar es que esta segmentación del país en dos bloques, las familias ideológicas a las que se refería el doctor Sanguinetti en un principio, o después como abonó la izquierda o buena la izquierda, esos dos proyectos de país que conforman dos bloques, diferenciados y casi empatados en un 50%, eso es un obstáculo muy importante para pensar políticas educativas a largo plazo, que si no son a largo plazo, no son políticas educativas. La afirmación que hacen algunos colegas, algunos actores, de que el asociar la formación en competencias a la formación hacia el mercado es una afirmación legítima, por supuesto, pero la cual quisiéramos discutir, porque no necesariamente trabajar en las competencias significa trabajar hacia el mercado laboral, cuando esas competencias tienen que ir adosadas con fuerte contenido curricular y programático y de contenidos académicos que la escuela, el liceo, tiene que seguir enseñando. Yo no sé hasta qué punto el sistema político realmente le da la importancia a la educación pública que la educación pública tiene. Somos un país donde las clases, los sectores medios son los que logran hacerse escuchar. Está muy bien, y logran presionar. Pero ese agujero negro que se hace en el país con respecto a la educación de los más pobres, que son la parte de la población que menos capacidad de presión tiene, y que son los grandes derrotados en todo este proceso, no se hacen escuchar y no tienen voz. Ya nos acompaña en el estudio Juan Pedro Mir, maestro, licenciado en educación, ex director de educación, un trabajo que le duró bastante poco, porque estuvo 8 meses al frente de la Dirección Nacional de Educación, pero bueno, lo recordamos porque dejó la huella también, y ex integrante de la organización EDUI 21. Yo no sé si decirle ex integrante de EDUI 21 o integrante de la disuelta EDUI 21. Capaz que sí. Porque como que capaz que EDUI 21 sigue existiendo, pero no con trabajo, no con exposición pública. Bienvenido, Juan Pedro. Hola, gracias por recibirme, queridos amigos. Un saludo cordial a la audiencia. EDUI fue un proceso que nació en el 2016, que entendimos que llegado el momento actual, los actores que estábamos, sobre todo con la mayor carga de trabajo sobre nuestros hombros en ese proceso, creíamos que había llegado a un ciclo final y cerramos. Cerraron, ustedes en el comunicado decían, cerramos nuestra actuación pública, nuestra participación. En el 21. Ahí va, por eso yo digo, públicamente no corre más, pero capaz que como organización, no sé, se siguen juntando, sí, hacen nos reuniones. Por supuesto, nos juntamos. ¿Elaboran algún documento para ustedes de uso interno? Sí, exactamente. Tenemos todo un espacio de discusión, donde además muchos de nosotros nos conocemos hace 15 años, hemos trabajado juntos, entonces seguimos como ese espacio de construcción de ideas y eso tan uruguayo, donde gente que piensa de distintos partidos políticos, muchas veces bajo cuerda. O sea, que entonces un poquito late, con perfil bajo, pero está ahí. Sí, late como laten tantas cosas en donde se encuentra gente que se junta para pensar y después hace cosas por otro lado. Exacto. Bien. Exacto. Juan Pedro, esta transformación educativa que puso en marcha el gobierno, ¿no? Y te lo pregunto en días en los que están comenzando las clases, Dale. ¿va por el buen camino? Difícil contestar blanco o negro. Yo cuando me invitaron estuve pensando, ¿no? Me puse a pensar y sacaba una conclusión ayer, que esta transformación educativa tal cual lo plantea esta administración, yo creo que tiene la pretensión, la aspiración de ser la transformación educativa más importante desde la vuelta a la democracia, incluso mayor que la de Rama. Tiene la pretensión. Tiene la pretensión, recalque eso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas generó un cambio en la ley de educación, cosa que no generó la reforma de Rama, ¿no? Genera un cambio en el lugar del Ministerio de Educación y Cultura y de los espacios de formación docente y la habilitación de institutos de formación docente. Generó cambios en la gobernanza del sistema educativo y ahora genera cambios en planes y programas. O sea, tiene una pretensión de una transformación muy potente. ¿Pero qué encuentra? Encuentra obstáculos, más allá de las pretensiones, algunos de los cuales considero que son muy necesarios porque nacen de una identificación de un déficit nacional. Si uno va al monitoreo educativo del INED, los datos son muy complicados, ¿no? Uruguay en los últimos 20 años no ha cambiado
no ha cambiado ni los niveles de aprendizaje, no ha mejorado el nivel de aprendizaje, no ha mejorado los niveles de egreso en enseñanza media superior y ha variado poco en enseñanza media básica. Uruguay no tiene más estudiantes universitarios cuantitativamente que hace 15, 20 años atrás. La variación es muy poca. Seguimos siendo de los países que tienen menos egresados de educación terciaria casi del continente, y ni hablar de la OECD, de los países desarrollados. Entonces los problemas estructurales en educación se mantienen. Y bueno, la transformación educativa apuntó a trabajarlo, apuntó a abordarlo. Creo que tiene obstáculos que tienen que ver, a diferencia de Rama, que contó con una capacidad de endeudamiento y de dinero muy importante. Esta reforma educativa no tiene esa capacidad de dinero. La poca inversión es un obstáculo. Sí, claro, por supuesto. Y hoy hay poca inversión. Claro. Poca inversión en cuanto a los niveles de profesionalización, en cuanto a la necesaria extensión del tiempo pedagógico en las distintas áreas, en cuanto a la formación de los docentes, en cuanto, si vos querés deseos de tiempo completo, escuela de tiempo completo, tenés que destinar ese dinero. Los docentes siguen cobrando por debajo de profesionales de igual rango, eso está estudiado también. Entonces hay una inversión que ha sido sumamente escasa, ¿no? Entonces, ¿cuánto se puede llevar adelante? Ahí va, ¿cuánto se puede llevar adelante? Yo creo que tiene cosas muy positivas, y en esto lo dice un hombre que no pertenece al gobierno, lo digo desde un pensamiento que no necesariamente... Bien independiente. Independiente, me considero un hombre de izquierda, y lo digo no desde el propio lugar, ¿no? Considero que tiene cosas que son muy interesantes, que sea cual sea el destino del Uruguay, son semillas que hay que seguir regando. Por ejemplo, el trabajo de un marco curricular por competencias. Por ejemplo, el trabajo que hace una articulación de 3 años a 15 años y a 18 años, cosas que estaban planteadas por EDUI. Por ejemplo, la autonomía de los centros educativos. Por ejemplo, la necesidad de la erradicación de los directores en los centros educativos y de los docentes en los centros. Todo eso que está planteado está bien. Yo te quería preguntar cuidarlo. Por uno de los puntos que mencionaste recién, sí, para que la gente lo entienda. ¿Qué significa formar por competencias? Eso que es tan importante. Ahí va. Esa es una de las grandes discusiones, ¿no?, que se toma como bandera. El mundo tiene 40 años de este tema. A Uruguay hace por lo menos 30 que llegó el tema de la formación por competencias en colegios privados, en instituciones públicas. Por ejemplo, la UTU ha formado por competencias. Es más, la UTU hace acreditaciones por competencias desde hace aproximadamente 10 años. O sea, no es un término que esté nuevo en la educación pública. Es más, la Red Global de Aprendizajes, que es una derivación del Plan Ceibal, tiene su Red Global de Aprendizajes, tiene su estructura y tuvo su estructura curricular basada en competencias, producto de las administraciones anteriores. O sea, lejos de ser un tema de la formación en competencia nuevo, está presente. Los colegios que tienen, por ejemplo, privados, que tienen articulación con países con proyectos internacionales, Oxford, Cambridge, los colegios de vínculo con la Comunidad Económica Europea, el colegio francés, el colegio alemán, todos tienen un marco curricular basado por competencias. Quienes se han cursado, por ejemplo, lenguas, han acreditado el hacer ese análisis en el FERS, han trabajado por competencia. O sea, no es un término nuevo en Uruguay. ¿Y qué significa? Ahí va. ¿Qué significa formar en competencia? Significa, lo toma la gran parte de la literatura como la capacidad de formar a un individuo para poder resolver en situaciones complejas, poder aplicar conocimientos diversos y poder, ante eso, operar en la realidad usando los conocimientos de manera integrada, compleja y permanentemente aprendiendo. O sea, el conocimiento no es algo aislado. Exactamente. Pero eso no se hizo nunca hasta ahora. Ahí va, buena pregunta. Eso en Uruguay se hizo y se ha hecho. Lo que pasa es que nuestra tradición y nuestra tradición del sistema educativo es una tradición sectorizada por contenidos y por materias. Claro. Entonces, yo tengo 50 años, yo cursé el Liceo 26, con el que tengo el máximo querido recuerdo, pero yo tenía a mis queridos profesores trabajando, me acuerdo, estudiando para el examen de historia, estudiando para el examen de literatura, ¿no? Y daba examen en enero, en diciembre, enero, y aprendí, y la verdad que aprendí, y no me arrepiento de la formación que tuve, claro, de aquella generación del año 89 que empezamos, capaz que en el 85 empezamos 100 de secundaria con ese modelo, egresamos 10.
¿no? Ese es el punto, ese es el gran problema que tiene Uruguay. Pero bueno, esa formación curricular centrada estrictamente en disciplinas compartimentadas, donde mis fantásticos profesores de historia no dialogaban, no se encontraban en ningún momento con el profesor de literatura, con el profesor de matemática, con el profesor de lengua, para llevar adelante proyectos comunes. Y bueno, capaz que está bueno llevar adelante proyectos donde el estudiante hoy en sexto año organice un proyecto de radio, organice una cooperativa, lleve adelante un proyecto de intervención socioeducativa, cosas que nuestros jóvenes hoy pueden acceder, lleven adelante un proyecto de diseño de un programa lúdico, puedan generar hasta su propia capaz de propuesta de negocios. La competencia lo que apunta es a integrar conocimientos desde las distintas partes de lo que son las disciplinas. ¿Va en contra de las disciplinas? De ninguna manera. Yo para saber, por ejemplo, para ser un buen médico, un competente médico, tengo que saber biología, anatomía. Yo para ser maestro tengo que saber gramática, literatura, matemática, psicología de la educación, pedagogía. El tema es cómo puesto eso en la práctica se articula para que el estudiante pueda no solamente aprender conceptos aislados, sino integrarlos en la práctica educativa. No sé si fui claro. Sí, es como hacer caer paredes, digamos, en cierta medida. Exactamente. Es hacer, y entonces hay gente que dice, esto siempre lo hicimos. Es cierto, pero este marco curricular y sobre todo, perdón que te corté, ¿no? Tranquilo. Sobre todo el primer documento del marco curricular nacional donde están las 10 competencias, que me parece el mejor de todos los documentos, es las progresiones de aprendizaje. Los programas creo que hay que seguirlos trabajando. Creo que lo que ofrecen es ese marco para que hoy por hoy las instituciones educativas digan, bueno, ¿cuál es la mayor dificultad que tienen nuestros estudiantes desde 3 años hasta sexto de escuela? Bueno, en función de esa dificultad o esa aspiración que tenemos, que la podemos trabajar con los estudiantes, con la familia, que puede ser social, emocional, que puede ser sobre todo de carácter de encuentro emocional. Los grandes problemas que tenemos son de carácter emocional hoy en las instituciones. Bueno, ¿cómo abordarlo desde distintas competencias o de una o dos competencias de marco curricular? Ahora, esta caída de paredes, esta integración curricular, ¿asegura que el estudiante termine el ciclo y egrese? No, nada te asegura nada. No te asegura nada. Lo que creo que sí viabiliza a que vos tengas como de la experiencia internacional. ¿Qué dice? ¿Los estudiantes se compenetran más con la materia? ¿Se quedan dentro del centro educativo y terminan el estudio? Mirá, es multicausal el tema. Porque el objetivo es que aprendan de manera integrada, que tengan capacidad de integrar conocimientos para tener competencias adquiridas, pero además que termine el ciclo. Exactamente, y en tiempo y forma. Eso es importante. Tenemos la finalización de ciclo está en el monitor educativo del INEAD, lo pueden acceder cualquiera en la web. Tenemos la finalización de ciclo más tarde de América. O sea, estamos por abajo de Paraguay en la finalización del ciclo de secundaria. Entonces, eso es un problema. El otro día hablaba con el presidente de INEFOP. Eso es la edad que termina cada joven. No, sí, la edad que termina, pero aparte porque terminan el 42% de las personas en Uruguay. O sea, tenemos un 58% de personas en Uruguay que no terminaron educación media superior. Entonces, una persona hoy de 30 años que quiera encarar, por ejemplo, un proceso de formación en el área tecnológica porque hay trabajo, tiene que volver a la enseñanza secundaria. Entonces, ese es un problema en sí mismo. Como vos me preguntabas, María Eugenia, si la formación por competencias per se habilita a la transformación. Lo que algunos creemos es que es un espacio que permite el desarrollo de habilidades que fortalecen en las personas las áreas donde se sienten más seguras y pueden transitar más adecuadamente sobre el sistema. Eso, y los bachilleratos en el mundo, que es el gran tema que hay que discutir, el que no se discutió, son cada vez más generales. Hay cada día, los bachilleratos son generales y las especializaciones se dan sobre todo a nivel de la universidad, ¿no? Eso en Uruguay que va a ser... no esto de quinto biológico que teníamos esto... No, que no quita que pueda haber, sí. Pero lo que es importante es que el muchacho no tenga... Nos dividíamos los que iban a hacer plata con los que no. Ahí va. o si no llegabas a sexto y decías... Lo que hacíamos humanas sabíamos que... O llegabas a sexto, querías hacer una carrera y no podías hacerla porque ibas hecho por otro lado y tenías que desandar. Sí. ¿No? Entonces, ir para atrás. Exacto. ¿No? Sí. Juan Pedro, ¿quiénes van a sentir más esta reforma educativa? ¿Los alumnos
¿O los docentes? Los docentes. Los docentes. Los docentes. Pienso en algunas cositas cotidianas. Ahora explicás bien por qué los docentes. La denominación, por ejemplo, ¿no? Eso de que a partir de este año, primero de liceo es séptimo, segundo es octavo y tercero de liceo es noveno. Sí. Yo tengo la sensación de que va a ser como Propios y José Valle Ordóñez, que durante años le dijimos Propio. Recién ahora se está instalando el nombre José Valle Ordóñez después de muchos años de cambio, ¿no? Del nomenclator. Yo creo que este año, el año que viene, siento que le van a seguir diciendo hasta los profesores, primero de liceo, segundo, tercero, y los adolescentes también. Sí, Va sí. a pasar eso, ¿no? Sí. Yo creo que es un cambio que es nominal, que no hacer. En vez de estar en primero. Es más, si me preguntas, yo no lo hubiera hecho. Porque a mí me parece interesante. Soy de la vieja escuela que creo que los ciclos se tienen que cerrar. Es fantástico ver cuando los chiquitos de 5 años pasan a la escuela, dejan el jardinerito y agarran y van la túnica de los grandes. Y es fantástico ver cómo los niños grandes van terminando la infancia y pasan al liceo. Exacto. Y como que van ingresando de a poco, van ingresando a la vida de adolescente, ahí va, ¿no? La preadolescencia. Antropológicamente es bueno que haya ritos de iniciación y ritos de cierre. Perdón. No, porque ahora, ahí no me queda claro. ¿Ahora van a seguir en primaria, como quien dice? No, siguen en secundaria. Van con el uniforme en secundaria. Con materias de secundaria, ya no más maestra. Pero se llama séptimo. Pero se llama séptimo. Porque claro, entonces, para mí eso fue un error de comunicación que generó, que genera este tipo de ruido y saca el foco del problema. Sí, pero lo que más están sufriendo... Porque gran parte de la crítica dice, ¿qué es lo que hicieron? ¿Poner séptimo, octavo y noveno? Claro, solo el nombre. Claro. O sea, los chiquilines que el año pasado estuvieron en sexto de escuela, sí, pasan a séptimo, sí, van a cambiar de institución. Sí, claro, están yendo al liceo, al Suárez. No, y arrancan secundaria. O sea, secundaria empieza en séptimo. O sea, porque uno dice, bueno, va a la escuela, sigue en la escuela. No. Pasa a la institución secundaria. Pasa a secundaria o UTU, ¿no? Cambia el uniforme. Vamos con lo básico, lo más visual. Cambia el uniforme. Claro. Cambia la modalidad de no tenés más un maestro. Empezás a tener profesores y materias. Tenés tus dos, no tenés la maestra. Exacto. O con doble turno tenían 2 maestros. Sí. Ahora tienen 14, 12 docentes. Exactamente. Tiene la figura de la cripto. Exacto. Sí, la estructura. La estructura se mantiene, básicamente. Hay ahí horas de coordinación, que no tengo muy claro cómo las van a implementar secundaria. Ha habido cambios en alguna de la malla curricular de secundaria, algunos cambios muy, muy pequeños en torno a unas materias que pasan para un año y otro para otro. El corazón de la transformación pasa por el eje de las competencias y los programas y planes y programas. ¿Y por qué decís que tanto este tema como los otros lo van a sentir más los docentes en los cambios? Porque para los docentes, primero, esto ha sido como un proceso que ha sido muy rápido. Las transformaciones curriculares llevan décadas. Hay una agenda política que marcó el tiempo, que sacó 2 años, que se vio interrumpida por 2 años de pandemia, ¿no? Entonces lo que se iba a hacer en 5 años se termina haciendo en 3. Entonces, yo creo que ese es un punto nada menor. Y después que los procesos de cambio curricular tan radical o tan importantes o tan profundos como tratábamos de detallar al principio, llevan su tiempo de adaptación, porque de lo contrario, lo que se hace es generar ruptura dentro de los docentes que dicen cuál es el sentido de lo que estamos haciendo y por dónde, por ejemplo, ahora los docentes preguntan, ¿por dónde empezamos a planificar? Vos tenías una forma de planificar por contenido, tenías una forma de armar el diagnóstico, cambió el propio, esto es importante, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero lo he estudiado muchísimo el tema, el diseño del currículum tal cual hoy está planteado, perdón que sea muy específico, pero plantea competencias generales, competencias específicas, competencias por espacio, pues esas 3 competencias son 3 niveles de competencias, después aparecen los conceptos articuladores, es todo un nuevo nomenclator para el maestro y para el profesor que no fue formado en esto y que tiene que embucharse en los 2 meses de verano, ¿no? Entonces, y con los cursos ahora que empezaron las clases y están con los cursos corriendo. Entonces yo creo que no hubo un tiempo, no hubo una transición. No hubo una transición. Y aparte no se generó una instancia de diálogo y de co-construcción con los profesionales de la educación, con las ATD específicamente, que le diera a este proceso mayor solidez bueno, la crítica de los gremios también esa. Y mayor solidez y más consistencia en el tiempo. Yendo al corazón de la reforma, además de lo liviano y más visual que la gente va a ver, que es el cambio de nombre, lugar y demás. Ahora, ¿cuál es el corazón de la reforma? Planes, programas y competencias. Sí. Competencias ya lo explicamos. Planes y programas, ¿en qué cambian?
hay una articulación, ahora los contenidos se articulan en función, y las evaluaciones y la forma de evaluación, que es otro tema que está puesto arriba de la mesa, que es un cambio no solamente de grado de 1 a 10, que cambió a 12, sino que implica perfiles de logro, que eso es interesante, que eso es uno de los puntos que me parece interesante de la transformación. Hoy cualquier docente va a saber, por lo menos sabe en los contenidos, sabe cuáles son los perfiles de logro de cada clase. Entonces, vos te permite hablar con la familia de Juancito, decirle, mira, Juancito ha logrado los perfiles de logro para tercer año de escuela. Entonces, eso da claridad al sistema educativo nacional. Ya no son perfiles de logro que quedan sin discutir, son documentos oficiales. Entonces, permite que vos, como docente o director de institución, le digas al padre Juancito, mira, Juancito logró, está en este punto, Juancito no logró en este punto, y lo sepa Juancito también. Cosa que no es nada menor. Vos hace un rato... cerrado, el corazón es la evaluación, la conformación de contenidos y la articulación de los contenidos con las competencias. Yo soy férreo defensor de los contenidos. Creo que tiene que haber contenidos en educación más allá del famoso interés del niño. Mis pobres alumnos me recordarán, con el maestro Pedro se aprendía el verbo, y la verdad me importaba poco si el pibe quería estudiar o no estudiar el verbo. Los muchachos tienen que ser, y no es lo mismo tener herramientas para saber la regla de acentuación y puntuación. Entonces, por lo general, ese debate que nos debemos entre lo que le interesa al chiquilín y lo que yo como adulto tengo que dar, tiene que establecer. Entonces, todo bien con las inteligencias múltiples, pero hay un límite. No. Alberto, el punto... a ver, no me pongas coma en todos lados, Alberto. La coma se usa para 3 cosas. Entonces, y porque de esa forma le das a Alberto la posibilidad de escribir bien. Claro. Y si vos sos el maestro, tenés que enseñarlo. O sea, no hay vuelta. Entonces, ahí entra en la discusión con mucha gente que la articulación con el interés del niño. En lo personal, creo que al niño hay que escucharlo, pero hay cosas de yo como adulto que tengo que compartir con la generación que viene. Si no es un conocimiento que yo me quedo, es un conocimiento que lo dejo sin herramientas para que él se mueva. Entonces, ¿quiénes van a adquirir esas herramientas? Van a ser los que van a adquirir otros procesos de pensamiento más complejos que el que no las adquiera. Los procesos educativos no se pueden pensar nunca en 5 años, es muy poco tiempo, y agradezcamos que acá los gobiernos duran 5, porque si fuéramos Brasil o Argentina, que duran 4, es peor, es muy cortito, 4 años. Bueno, acá es un quinquenio, y yo, pensando en los obstáculos que vos mencionabas hace un rato, me imagino que otro puede llegar a ser la segmentación política del país, ¿no? En 2 bloques, porque si Uruguay sigue segmentado en 2 bloques ideológicos, eso puede terminar siendo... un obstáculo para la enseñanza que dure toda la vida. Sí, ¿Vos pensás que va a ser un obstáculo siempre eso? Yo veo dos desafíos, no obstáculos. Desde el punto de vista político estoy convencido que Uruguay tiene que ir retejiendo el discurso de que somos de las familias ideológicas y de los bloques. Yo creo que yo me puedo sentar y me siento con gente que supuestamente pertenecería al otro bloque, ¿no? Yo me siento con gente del Partido Nacional, con gente del Partido Colorado, y muchas veces tengo 8 coincidencias, y a veces me siento con alguien que supuestamente pertenece al área ideológica que yo me manejo y tengo 2 coincidencias. Menos, capaz, no. Entonces, creo que capaz que eso era que el país empieza a pensar que esa segmentación de bloques no dejó de ser operativa, tal cual la explicaba el doctor. Que la política vaya por otro lado. Tiene que ir por otro lado. Entonces, yo creo que eso es una cosa. Y en educación se tiene que ver eso. En educación hay grandes acuerdos, por ejemplo, que no son menores. Estaba leyendo que en Irán envenenaron a muchachas. ¿Viste? En pila de escuelas. O sea, hay un movimiento... escuelas de niñas solamente. De niñas. O sea, lo que nosotros tenemos ganado, gracias a José Pedro Varela, de 1870, que la educación es mixta, que fue todo un debate, en el cual tuvo a Varela como principal protagonista, la educación mixta, que España lo tuvo recién después de la Guerra Civil. Perdón, antes de la Guerra Civil. Lo tuvo en la década del 30 del siglo XX. Uruguay le ganó 50 años a Europa con la educación mixta. Entonces, hay cosas que no están ganadas, que en Uruguay están ganadas. La educación tiene la libertad, los derechos humanos, la ciencia, no se promueve. Hay estados de Norteamérica que enseñan el creacionismo. Perdón, me salió el uruguayo. Me salió el uruguayo. Hay estados que no enseñan la evolución de las especies porque gobiernan las iglesias, gobiernan parte de la educación y las comunidades, y no se enseña la evolución de las especies. Entonces, hay acuerdos nacionales que los tenemos todos. La perspectiva de género,
los derechos humanos, los derechos de la infancia, la ciencia, la democracia, la laicidad. Todos esos elementos que son comunes, la profesionalidad de los maestros, todo eso tenemos en común. Entonces yo creo que por ahí, en ese marco, hay que construir un acuerdo nacional. Y me preguntaba si eso puede ser un obstáculo. Claro, si la segmentación en dos bloques políticos puede ser una traba o un obstáculo, porque si gana el Frente Amplio el año que viene y asume en 2025 y quiere hacer otra reforma que vaya a contramano de ideas centrales no avanzamos más. No se puede. Lo que pasa es que esta mesa de discusión debería ser integrada por todos, donde realmente sea un tema, lo hablamos hacia la Claro, sí, semana esta pasada. cosa de no tener una política Hay temas que no tienen política ni tienen colores. La educación, la seguridad y la salud no tienen que tener color ni Estado. Y ahora que ya entraste en eso, ¿te parece que los gremios han politizado esta reforma? Los gremios siempre tienen mala prensa, ¿no? Y particularmente FENAPES. Porque los gremios, la FUM no está en la misma postura, lo mismo que AFUTU. Yo particularmente no cargo sobre FENAPES los obstáculos de la reforma. Creo que es una forma, creo que si yo fuera dirigente sindical, alguna vez lo fui cuando fui joven, defender la marca de las horas, defender las condiciones de trabajo, es lo que tengo que hacer. Entonces, claro, yo creo que poner a los gremios en el lugar de ser el obstáculo, yo, a nivel personal, yo no lo ubico. Yo creo que el problema es un problema de acuerdo político. Lo tuvo el Frente Amplio, que en 15 años no lo logró, y lo tuvo la coalición a la hora de construir hoy líneas de largo aliento. Pero cuando quiero complementar lo que planteaba Mariano, los 5 años son un obstáculo, pero otro obstáculo es que se sigue pensando el problema educativo solamente como un problema de la ANEP y escolar. Y hoy el gran desafío es pensar los sistemas educativos como políticas de la infancia integrados, donde esté las políticas sanitarias, de salud, las políticas urbanas, las políticas culturales, las políticas de protección de la infancia, las políticas sociales de cuidado de la familia y lo educativo. La escuela sola no puede. La escuela sola no puede, muchachos. Y eso creo que es el gran desafío de las políticas públicas en el próximo quinquenio. Estoy pensando justamente en esto de verlo desde diferentes perspectivas y pienso en esta reforma de la salud que hizo en algún momento Tabaré Vázquez, ¿no? Que integró un sistema integrado de salud. Exacto. Aquí hay una diferencia seria que entre la salud pública y la privada. No a nivel de docentes, porque son los mismos, pero sí a nivel de condiciones. Quedan unos y quedan otros, sobre todo extensión horaria y formación. ¿En algún momento se podrá llegar a integrar eso? ¿Sería saludable que hubiera un sistema único educativo? Sí, es una discusión interesantísima para dar. La Constitución de la República establece libertad de enseñanza. O sea, la educación privada está garantida en nuestro país por la Constitución de la República. Lo que sí hay es un marco común de un programa común. Por eso hoy los privados tienen que, para ser habilitados, tienen que adecuarse a ese marco. Yo creo que la clave, al menos la clave, es fortalecer la enseñanza pública. Entonces, que la porque los actores son los mismos. Los mismos son los actores, lo que pasa es que las condiciones a veces y el gasto por niño es muy diferente. Claro. Entonces, y las posibilidades de nuestras familias, ¿no? Exacto. Entonces, el tema, ¿qué es lo que piden los sectores medios? Una segunda lengua. Uruguay no puede darse al lujo de seguir siendo monolingüe. Digo, se nos va la vida que podamos hablar, que para integrarnos a esta sociedad, ya no del siglo XXI, porque el siglo XXI ya entró hace 23 años, pero ya la sociedad del 2030, 2040, el ser bilingües, el manejo de las tecnologías informáticas, las miradas, el tiempo de cuidados. Extender el tiempo pedagógico es fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque las familias ya no son lo que eran hace 20 años. Ahora, si mañana tuviéramos en Uruguay escuelas públicas bilingües, seríamos vanguardistas en América del Sur, ¿no? Y supimos ser vanguardistas, sí, Uruguay sería un golazo. Claro que sí. Claro, pero en la región no hay escuela pública bilingüe. Por supuesto. Pero es casi de cajón, o sea, hoy por hoy es como... Es más, en Uruguay tenemos un problema serio con el tema de la enseñanza de segunda lengua y creo que es uno de los puntos interesantes a ver la enseñanza bilingüe desde educación inicial, más tiempo pedagógico, la articulación con el deporte, con el bienestar, la articulación con las familias, ¿no? Ustedes fíjense que las escuelas son instituciones a veces ubicadas en los mejores lugares, por suerte, y gracias a Valle, en el de las ciudades, y están cerradas 180 días del año, ¿no?
Y están en los mejores lugares de los centros urbanos. La mitad del año. Entonces, pensemos formas, no para dar clases los 360 días, por favor, pero sí se podrían buscar articulaciones con instituciones deportivas, con clubes de niños, con institutos educativos. O sea, hay que buscar romper el marco y sobre todo la articulación con el sistema de salud, que es un gran debe en Uruguay. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, dijo que pese a los augurios catastróficos, se superó el 92% de las horas asignadas a docentes y agregó que la capacitación de cara a la reforma supera lo pensado. ¿Vos, Juan Pedro, observás que los maestros y profesores en general también quedaron conformes con ese proceso? Mira, yo no te lo puedo decir porque no tengo la forma de... No tenés el termómetro. No tengo un termómetro. Yo hoy no estuviste tan en contacto como trabajo en la parte pública para tener el termómetro. Formación docente, no trabajo en las escuelas, no trabajo en escuelas. Yo creo que hay indicadores, que la gente se haya incluido, es muy bueno, pero también políticamente yo creo que el gobierno tiene que leer que, por ejemplo, a la hora de elegir los actores docentes en las elecciones de los representantes docentes, ganaron todos los opositores a la transformación educativa. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una tarea, si me permite, vamos a poner una tarea domiciliaria del gobierno, que genere lazos y espacios de acuerdo con los actores docentes y los escuche. ¿Dentro de cuántos años Uruguay podría tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo? 15 años. En 15 años. Sí, 15 años. Pero hay que hacer mucho, ¿no? Hay que hacer mucho, hay que destinar plata, pero hay que ponerlo. Pero cada vez somos menos niños. Eso es un dato nada menor. Que eso puede ser un problema, pero por otro lado, la tasa demográfica en el 2030 Uruguay va a tener 100.000 estudiantes menos en el sistema educativo. Entonces, también es una oportunidad. Porque nos permite focalizar y mejorar el gasto y mejorar la atención. Entonces, y Uruguay es un país que tiene todas las condiciones para tener mejor sistema educativo de América por lejos. ¿Cuánto del PIB tendría que poner el gobierno para la educación? Y nosotros en EDUI la tendencia internacional es entre un 5 y un 6% del PBI. Sí, es el famoso 6 al que querían llegar los sindicatos. Sí, es absolutamente racional. Eso es lo que hacen los países desarrollados y va asociado al gasto también de innovación y desarrollo, ¿no? Entonces creo que eso es. Que hay que discutir hacia adentro cómo se distribuye, hay que discutir hacia adentro no solo plata, porque no es solamente un tema de plata. El Uruguay desde el 2005 hasta hoy aumentó en un 150% el gasto constante en plata en el sistema educativo público. Pasó de 60.000 millones de pesos a 160.000 millones de pesos, 190.000 millones, no me acuerdo, pero hicimos el cálculo ayer con unos amigos y era un 150% más. Y bueno, veníamos de muy abajo, pero lo que pasa, creció el PBI, creció la asignación de PBI. Solo con plata no se puede, pero sin plata tampoco se puede. Maestro Juan Pedro Mir, muchas gracias por visitarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer enorme. Que pases bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.